está con nosotros un gran amigo, un gran hermano, que nos está llevando por una ruta poderosa de transformación. Recuerde que esto es rama, tronco, a ver si, espérate, no, al revés, raíz, tronco, rama y fruto. Ese es el orden. Ahí está, ese es el orden. Un gran amigo que nos lleva por un sendero poderoso y una palabra extraordinaria de transformación. Pastor Yamil Ledesma, hermano mío, que la paz del Señor sea contigo. Un abrazo para ti, mi amigo, un abrazo grande para toda nuestra audiencia de Te Hablemos, de mis compañeras y compañeros en el ministerio pastoral, pastores y pastoras, reciban un abrazo fuerte de este servidor. Me alegra mucho conectar contigo un viernes más y estamos vivos para la gloria del Señor. Me alegra mucho. Fíjate que cuando comenzaste a hacer la introducción, dije, espera, déjame verificar a ver si Semiday tiene el mapa correcto, porque empezó por el tronco. Empecé al revés. Por las raíces. No, por la rama. Por la rama, empecé al revés. Invertí el palo. Dios es bueno, Semiday, Dios es bueno. Pero rectifiqué rápido. Y dije, espérate, por la rama no es, primero es por abajo, espérate. Sí, no, pero tienes 10 puntos por ese modelo, ¿verdad? Que arreglaste ahí al final. Alaba. Un abrazo, Semiday. Un abrazo. Qué bueno, hermano mío. Sanidad integral en el ministerio pastoral. Eso es. La semana pasada, Semiday, estuvimos hablando sobre el discernimiento. Sí, señor. Es una intención, una conversación intencional que hemos estado trabajando sobre esta capacidad o esta facultad, esta destreza que Dios provee a los hombres y mujeres de corazón piadoso que particularmente van a estar administrando o van a estar liderando personas o conduciéndolas en su peregrinación espiritual, como lo hace un pastor, una pastora o un líder de un ministerio. Si no tienes discernimiento o si tu discernimiento se atrofia, si tu discernimiento se deteriora, indiscutiblemente la Biblia demuestra que va a haber problemas para poder cumplir con tu gestión ministerial o con tu obligación pastoral. Lo que yo acabo de decir, Semiday, que hemos comprobado en otras conversaciones, es que puedes tener mucho talento, puedes ser una persona súper hábil, tener una destreza de oratoria sobresaliente, pero sin discernimiento vas a tener problemas para distinguir entre lo correcto, lo incorrecto, lo aprobado, lo no aprobado y sobre todo, Semiday, la voluntad perfecta de Dios. Y cuando hablo de la voluntad perfecta de Dios, es esa instrucción o esa encomienda o en el siglo XXI, ¿verdad? En el lenguaje neomoderno dicen esa asignación que Dios ha puesto en tu vida, que muy probablemente no necesariamente es la misma encomienda que Dios ha puesto en tu compañero o tu compañera de ministerio. Hablo de otra iglesia o hablo de otro pastor. Y aprender a discernir y a distinguir entre lo que Dios quiere y no quiere, eso puede marcar la diferencia. Para colocar los fundamentos y repasarlos, la palabra discernimiento se traduce como distinguir por medio del intelecto, la razón, una cosa de otra o varias cosas entre ellas. El discernimiento se forma a través del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernir, que también proviene del latín discernere y expresa distinguir o separar. Esto es lo que significa, Semiday, para recapitular, que el discernimiento permite al individuo valorizar si una cosa es buena o es mala. Así de importante es el discernimiento. También el discernimiento habilita a una persona para certificar o negar el valor moral de una determinada situación. Así de importante es el que nosotros cultivemos y ejercitemos el discernimiento, y sobre todo que si lo hemos perdido o se ha atrofiado o se ha deteriorado, podamos distinguirlo con facilidad, porque de pronto usted puede
percatarse, como dijimos la semana pasada a través del ejemplo de Saúl, que comete un error de discernimiento. En el caso de Saúl es que tenía al pueblo, el pueblo tenía una capacidad de afectar los sentidos de Saúl, y Saúl modificaba las decisiones que Dios le encomendaba. Lo cual quiere decir que Saúl le está diciendo a Dios: tú eres grande, pero hay alguien más grande que tú. Y aunque tú eres un Dios poderoso, siento que el poder del pueblo es mucho más grande que el tuyo. Y en ese proceso, cuando es corregido, cuando es amonestado o cuando se denuncia las malas decisiones que está tomando, empeora la situación, porque a causa de la pérdida de discernimiento, Saúl comienza a tomar decisiones totalmente desatinadas y desalineadas, perdón, del centro de la voluntad del Señor. ¿Qué voy a utilizar hoy para dar un ejemplo de cómo se ve el discernimiento cuando se atrofia? Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo número 10. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. Esta parte, que es el verso 4 y 5, es bien importante, porque la tentación o la distracción o uno de los componentes que provoca el deterioro del discernimiento se encuentra ahí en el verso 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ustedes no van a morir, sino que Dios, que es un egoísta, sugiere en el verso 5, sabe que cuando coman de este fruto serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué tenemos en el libro de Génesis capítulo número 3? Algo bien interesante, compañero y compañera, y es que la tentación, la distracción, todas estas cosas que deterioran nuestro discernimiento, en ocasiones se acercan en forma de discurso, en forma de conversación. Por cuanto y por tanto, ningún ser creado por Dios, aunque sea un ser que posterior a su creación se encuentre viviendo en tinieblas, como pueden ser demonios o puede ser la persona de Satanás, no tienen 4 atributos que posee el creador, por cuanto son criaturas. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y sempiterno. Estos 4 atributos o estas 4 cosas no habitan en la criatura, y todo lo que Dios ha creado es criatura, no es creador. Así que aquí la serpiente, que es un tipo de lo que camina en contra de Dios, al margen de Dios, lo que desafía a Dios, esta serpiente comienza su tentación en forma de conversación. No puede torcerle el brazo a Eva, no puede amenazarla, no puede hacer una transacción con ella, no puede entrar en un contubernio, en un acuerdo con Adán y Eva, a menos que ellos rompan la membrana, que ellos quebranten el vínculo, la comunión que les mantiene conectados al Todopoderoso. Y esa comunión se rompió. ¿Cómo se rompió? En el momento en que aparece la serpiente y trabaja con la concentración inicialmente de Adán y Eva. Esto es bien importante, porque los eventos circunstanciales en los cuales vemos a hombres y mujeres de Dios en la Biblia perdiendo su conexión con el Todopoderoso comenzaron con la falta de concentración. Que la concentración que perdió David en el caso de Betseba o Betsabé, y la pérdida de la vida, el asesinato de Urías, falta de concentración. Así que una de las cosas que nosotros debemos prestarle mucha atención, compañero y compañera, es cómo nosotros estamos concentrados, o cómo nos concentramos, o cómo se encuentra nuestra concentración en aquellas cosas que son esenciales para el manejo adecuado de nuestras obligaciones ministeriales.
Cuando llega la serpiente, lo primero que hace es poner en duda, desorientar, romper el puente entre la criatura y el creador, estableciendo unas dudas, con que Dios les dijo que se mueran de hambre. Eso es lo que está diciendo la serpiente. La serpiente lo que está diciendo es, mira, Dios es un egoísta, realmente quiere toda la atención. Él lo que quiere es que tú te mantengas enfocado en él para que tú no puedas, escuche bien, prestar atención a tu talento, a tu capacidad, a tu destreza, a tus dimensiones estéticas, a tu influencia. Lo que la serpiente está diciendo es, Dios lo que quiere es que tú estés concentrado estrictamente en lo que Él está diciendo, la manera en que Él lo está diciendo y bajo las condiciones en las cuales Él lo está diciendo. La serpiente le está diciendo a Adán y Eva, pero deben descubrir un poco del potencial que hay dentro de ustedes. Deben verificar si ustedes pueden vivir en contacto con lo que Dios hizo sin tener contacto con el Dios que lo hizo. Muy importante lo que yo acabo de decir, pastor y pastora, porque el ministerio pastoral, particularmente el ministerio pastoral, tiene un poder etílico y embriagante. El ministerio pastoral, si no se gestiona, si no se maneja de manera eficiente, bajo las condiciones adecuadas, como mencionamos al principio, tiene el poder de deteriorar el árbol de tu talento, de tus capacidades, y comienza raíz, tronco, ramas y fruto. En ese orden se deteriora nuestra vida. Y por tanto, la gente está más pendiente del fruto, que es lo estético, lo que se puede pesar, lo que se puede contabilizar, lo que se puede tocar, lo que se puede hacer contacto ocular con ello, pues básicamente se nos hace bien difícil. Después que cometemos una falta, volver otra vez al proceso de sanación. No es que a Dios se le haga difícil sanarnos, es que a nosotros se nos hace difícil reconocer la necesidad que tenemos de esa sanidad. Así que en esta ocasión particularmente la serpiente lo que le está diciendo a Adán y Eva es, ustedes deben aprovechar lo que Dios hizo, pero mantenerse un poco lejos de Dios que lo hizo. Y esto ocasionó un gran problema, porque lo primero que perdieron fue el discernimiento, que es la capacidad de distinguir, la capacidad de separar una cosa de la otra. Sino que Dios sabe, dice el verso 5, que el día en que ustedes coman serán abiertos vuestros ojos, serán como Dios sin necesidad de vivir en comunión con Dios, sabiendo el bien y el mal. Ustedes quieren discernimiento, dice la serpiente, manténganse lejos de este Dios que constantemente está fiscalizando, supervisando y solicitando rendición de cuentas. Y yo sé que esto es algo que a nosotros realmente no nos parece conveniente, porque vivir bajo supervisión, rendición de cuentas o fiscalización es algo que incomoda mucho, pero incomoda a la gente que pierde el discernimiento, a la gente que no tiene la capacidad de distinguir, de separar una cosa de la otra. Y el ministerio pastoral, el ministerio pastoral es uno que necesita, que no es una opción, es un requisito. Necesita de supervisión, de mantenimiento para la calibración. Eso quiere decir entonces, Semidey, que yo puedo ser pastor de una iglesia numerosa y puedo gestionar mi desempeño, mis obligaciones del ministerio pastoral sin discernimiento, pero no voy a durar mucho tiempo, porque al final no vas a poder tolerar, como tienes que calibrar constantemente, evaluar, hacer un análisis. Mira, el ministerio pastoral no solamente es la predicación, se mide, hay consejería pastoral. En el ministerio pastoral tú tienes que trabajar con el luto de las personas que atraviesan por eventos de pérdida sumamente difíciles de poder manejar. Tienes que hacer el estudio bíblico, tienes que trabajar con las actividades. Al mismo tiempo tienes que atender a tu familia, tu matrimonio. Si de todas las cosas que tú vas a perder, pierdes el discernimiento, todo lo demás se mide. No hay manera de poder manejarlo ni poder gestionarlo de manera eficiente.
Mire, puedo tener un bachillerato, una maestría, puedo tener un doctorado, puedo ser lingüista, puedo ser una persona especialista en egiptología, que eso es una carrera, ¿verdad? Puedo leer jeroglíficos. Si yo pierdo el discernimiento, las cosas se ven como Génesis capítulo número 3. ¿Cómo termina Adán y Eva en Génesis capítulo número 3? Verso 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? Le hizo una pregunta. ¿Dónde tú estás en este momento? Y el hombre y la mujer respondieron, escuchamos tu voz en el huerto, número 1, y tuvimos miedos. Número 2, tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Y número 3, decidí esconderme. Decidí que no era conveniente que estuviera delante de ti. Mira, yo le doy gracias al Todopoderoso que Adán y Eva llegaron a la conclusión de que habían perdido el discernimiento. O sea, ellos lo que están diciendo es, mira, cuando escuchamos tu voz, que tu voz representa todo lo completo, todo lo funcional, todo lo íntegro, nosotros nos percatamos que no estamos en condiciones de estar delante de ti, pero lo reconocemos. Reconocemos que hemos perdido el discernimiento en la búsqueda de las cosas que no trascienden. Nosotros pues, lamentablemente perdimos nuestro vínculo y nuestra comunión contigo. El efecto secundario, sí, un miedo aterrador se apoderó de nosotros. Y el miedo que, se pide y juntemos esto, estamos entrelazando un rompecabezas, es el miedo lo que provoca que Saúl decida prestarle atención más al pueblo que está gobernando que al Dios que lo sostiene para poder gobernar a ese pueblo. Así que ese miedo, no estoy hablando de incertidumbre, no estoy hablando de sentirse preocupado, estoy hablando del miedo de inhabilitar a una persona, o sea, el miedo que incapacita, y ese miedo es peligroso, ¿sabes por qué? Porque cuando uno se encuentra bien presionado en el ministerio pastoral, es cuando más se mide torpezas uno puede hacer o torpezas uno puede ocasionar tanto a la gente como básicamente a uno en nuestro desempeño ministerial. Y entonces comienza a destilar en el micrófono cómo tú te sientes, comienza a destilar sobre tu trabajo. Hay ocasiones que para poder suprimir ese trauma, para poder suprimir ese desgaste, esa fatiga, comenzamos a participar de actividades que posteriormente pueden perjudicar nuestro ministerio, como ha sucedido en la vida real en ministerios que en 35 minutos perdieron lo que habían construido en 25, 30 años de trayectoria. Y esos 5 minutos o esos 20 minutos de placer comprometieron la integridad de esos 30 años de labor ministerial. Y eso puede suceder a cualquiera. ¿Cómo podemos evitar eso? El discernimiento, compañero y compañera. En el momento en que tú percibas, compañero, compañera, pastor y pastora, en el momento en que tú percibas que tus facultades espirituales, que el músculo espiritual, que tu pasión, tu anhelo, tus afectos espirituales comienzan a deteriorarse, es ahí un buen momento para hacer un alto y solicitar ayuda. Compañero y compañera, no debes trabajar solo o sola tus adversidades, tu cansancio, tu agotamiento o tu fatiga. Compañero y compañera, el día en que tú sientas que la serpiente se introduce a tu oficina pastoral, a tu mente, a tus recuerdos, que la serpiente llega y se apodera de tu fortaleza y te encuentras débil, solicita ayuda, presta atención a lo que estoy diciendo, compañero y compañera, solicita ayuda, levanta tu mano, conecta con tu pastor, con tu pastora, tu supervisor, tu presbítero, conecta con el presidente de tu institución, de la iglesia, conecta con la gente que está cerca de ti, conecta con la junta de gobierno de la iglesia, habla y explícale a la gente
que estás cansado y cuán cansado tú estás. Porque de todas las cosas que se deben perder en estos periodos, particularmente de mucho agotamiento, se mide el discernimiento. Cuando se deteriora, cuando se corrompe, cuando se fractura, indiscutiblemente se mide el huerto del Edén se distorsiona y el hombre y la mujer se esconden porque sienten miedo, se sienten desnudos y no pueden funcionar de manera eficiente. Mira, pastor, cuando te escucho ciertamente y poderosa, como siempre, tus intervenciones, pastor, y que nos presentan un rumbo, como siempre digo, de transformación, me hace pensar esto del discernimiento, que muchas veces ese discernimiento que nos calibra y que nos orienta en el camino y que nos cuida y que funciona tan y tan bien cuando es puesto en función. Ese mismo discernimiento, cuando ocurren las situaciones, en el caso, y como lo interpreto, ¿no? En el caso de Adán, cuando Adán y Eva entonces pasa lo que ocurre, que lamentablemente ellos bien presentan y como presenta pastor, tuvieron miedo. Ese discernimiento que no fue utilizado para poder entender el lenguaje de la serpiente, pero ahora es utilizado para darse cuenta de que anda, ahora estamos lejos, hemos caído, tenemos miedo y esto nos va a traer posiblemente unas graves consecuencias, como ciertamente lo vemos más adelante. O sea, cuando el discernimiento y la manera en que yo, ¿verdad? Miro el discernimiento, cuando el discernimiento no es esa medida que nos orienta para el camino y no lo utilizamos adecuadamente, lamentablemente vamos a tener que utilizarlo también, pero para darnos cuenta del error que hemos cometido y que ciertamente nos fuimos hasta tajón. No, estamos lejos de la gracia ahora sí que esto se puso difícil. Cuando no debió ser así, debimos utilizarlo, pero para que nos orientara y para que de alguna manera nos dirigiera en el camino, pastor. Eso es bien importante lo que acabas de decir, Semidey, y una de las razones entiendo que es por causa de las obligaciones estéticas. En la medida en que tú tienes sobre tus hombros y sobre mis hombros, tenemos una responsabilidad estética que viene siendo el impacto que tenemos en público, luego de que tu nombre se comienza a diseminar o te conviertes en un autor, una autora, o eres un cantante que estás en una plataforma emitiendo un mensaje a través de la música. Todas estas obligaciones estéticas dificultan, Semidey, el que la persona pueda llegar a reconocer la necesidad de poder sanar el discernimiento. Como es algo que se ejercita, Semidey, y casualmente en los próximos dos casos que vamos a estar trabajando, testifican y atestiguan de que es algo que se puede ejercitar, que se puede revitalizar, como en el caso de David, que pusiste un ejemplo, Salmo 51, cuando tienes que llegar a una conclusión, ¿verdad? De que yo cometí un error, perdí el discernimiento, pero es importante, dijiste algo bien extraordinario, Semidey. David llega a esa conclusión porque es amonestado por el profeta Natán. O sea, David, no, si David estuviera hasta este momento, que estamos hablando tú y yo, si Natán no hubiera ido donde David hasta este momento, David estuviera con la corona, con el cetro, con el báculo, con el trono, básicamente en silencio total. ¿Por qué? Porque el tamaño del reinado, el tamaño del trono, el tamaño de la reputación, David es un hombre súper, ¿verdad? Influyente e impactante para la gente. Así que todas estas obligaciones estéticas, estas cosas que vamos acumulando, el éxito, reconocimiento, la reputación, ciertamente se mide y se pueden convertir en un estorbo. Y eso es lo que vamos a investigar posteriormente. El no hacerlo a tiempo, Semidey, puede provocar serios problemas, porque entonces ¿a quién solicito ayuda en este momento? Y habitualmente nosotros
nos inclinamos habitualmente de forma regular a tapar con toldos, o sea, a colocar cobijas y sábanas y a difuminar lo que está sucediendo. Bueno, diría mi abuela Gina, barremos la casa y colocamos todos los residuos debajo de la alfombra. Exactamente. Y puede ser que nadie sepa qué está pasando, pero algún día alguien va a levantar la alfombra y se va a percatar que todo lo barrido se encuentra debajo de la alfombra. Hasta que eso no se solucione, pues va a existir un problema. Lo bueno, Semidey, la buena noticia que atiende la mala noticia es que Dios ha provisto medicamentos y ha provisto, como dice René González, hilo para remendar las redes. Ha provisto el mecanismo para que quien quiera ejercitarlo, Dios tiene las herramientas para que se ejercite ese discernimiento, y quien haya detectado que se ha deteriorado esa facultad espiritual, Dios ha provisto para eso. Me parece extraordinario, pastor, esta mañana. Extraordinario. Extraordinaria la participación. Agradezco a José Fernández. Nos dice, excelente presentación y necesaria la aplicación. Sobre todo, este don se recibe a causa del conocimiento de la palabra de Dios. También José nos dice, otro punto adicional en cuanto al discernimiento está en conocer la perfecta voluntad de Dios sobre lo que está aconteciendo. Ciertamente. Que gracias, la pastora Viviana Ochoa, conectada, también desde Miami, nos envía por ahí unas manitos. Gracias. Y que ciertamente esta palabra y esta experiencia de hoy, estas herramientas, nos puedan seguir ayudando a nosotros entender y manejar y tener claro esta experiencia del discernimiento. Me parece que es poderoso, nos va a ayudar en gran manera para la vida, nos va a calibrar, nos bendice de manera poderosa. Sí, Pastor Yamil, de verdad que gracias por bendecirnos como siempre. Estamos en una ruta de transformación en esta experiencia de sanidad interior en el ministerio pastoral, esa sanidad integral en el ministerio. Me parece que es poderoso. En pantalla ustedes tienen una de las formas de cómo conectar con el Pastor Yamil. A través de Facebook, Yamil Ledesma. Uno en mayúscula, Yamil Ledesma, y el otro en minúscula, ¿cierto, pastor? Ya lo arreglamos, ya lo arreglamos. Okay. Gracias por la nota, pero entonces arreglamos y puede conseguir las dos cuentas ya, así como se encuentra en pantalla. Yamil Ledesma, ahí va a encontrar una foto de mi familia, mi amada esposa Jessica, mis hijos, y puede escribirme ahí a Instagram y también seguirme en Twitter. Y ahí pues posteriormente usted me hace las preguntas y yo entonces le voy contestando, y sobre todo literatura. Sanidad integral en el ministerio pastoral es una herramienta que estamos utilizando para conectar a la gente con la información. Y hay mucha literatura, se mide, y mucha literatura que se ha escrito en el área de la ética ministerial, en el área de la sanidad integral, en el ministerio pastoral. Así que conecte con nosotros, escríbame y con mucho gusto le recomiendo de lo que consumo, que ha edificado tanto mi vida. Oye, pastor, tú sabes que yo pensando acá entre tú y yo, en las secciones que se ha hecho ya con el pastor Yamil Ledesma, toda esa información uno la recoge y ahí tienes un libro, pastor. Pues fácilmente se mide. Te voy a dar un adelanto. Ya estoy en proceso de ir enmarcando lo que va a ser posteriormente nuestro primer libro, Crecimiento, Madurez y Mantenimiento, un hombre y una mujer de corazón piadoso. Y ahí voy a estar trabajando mitos, fábulas y leyendas de todo lo que hemos aprendido en el proceso de la sanidad integral. Y creo que va a ser un manual muy bonito de procedimiento, porque lo estoy haciendo con todo mi corazón para el mantenimiento, el crecimiento y la calibración de la vida de mis compañeros y compañeras en el ministerio pastoral. Así que adelanto ese detalle y me pones en oración, y a toda mi comunidad. Qué bueno. Qué bueno, hermano mío. Nos alegra que nuestra gente, nuestros invitados, oígame, no tan solo vienen y participan, sino que también están creando literatura, recursos, están haciendo cosas para
Bendecir el ministerio, me encanta la idea, hermano mío. De verdad que es una bendición y lo celebramos. Que el Señor continúe bendiciendo tu camino y que el Señor permita que prontamente podamos tener este libro en la mano, que yo sé que nos va a bendecir a todos. Yo quiero tener el mío ya y quiero ser edificado con todo esto. Así que un abrazo, te amamos. Dale, hermano mío.